¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la gestión del presidente Bukele en El Salvador con otro notable invitado, José Marinero, abogado y catedrático universitario directamente desde San Salvador. José Marinero, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. José, 4 años de gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Quisiera que nos des tu recuento, tu análisis de estos 4 años. Tú ya has calificado estos 4 años como la más reciente dictadura de la región en la cual ha habido numerosos retrocesos. ¿De qué retrocesos hablamos? Absolutamente. Eh, en estos 4 años y medio del gobierno de Nayib Bukele, hemos visto en El Salvador esencialmente la concentración del poder en manos del presidente y su grupo de apoyo. Y esa concentración del poder que ha sido acelerada y además ha sido hecha al margen de la Constitución y de la ley, le ha permitido operar en estos 4 años esencialmente sin contrapesos institucionales. Y la ha utilizado, esa concentración del poder, para cerrar aceleradamente el espacio cívico y la competencia política. Y ahora, apenas a menos de 2 meses de las elecciones generales de febrero de 2024, Nayib Bukele se dispone a ser reelegido mediante una candidatura que ha sido impuesta forzando la Constitución, que prohíbe en 6 distintas disposiciones la reelección, y esta reelección consolidará, formalizará un régimen que se comporta y que se ha comportado en este tiempo como una dictadura. Y lo califico de esa manera, no es una hipérbole, en el sentido de que se trata de un régimen autoritario donde las decisiones provienen esencialmente del presidente, donde no existen contrapesos al poder, donde la justicia de todo tipo, iniciando con la constitucional, está capturada por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, y donde además hay un proyecto de perpetuación en el poder que está a punto de consolidarse en febrero. Tú hablas también de lo que ha sucedido en cuanto a la represión. Sí, quizás las noticias más visibles sobre El Salvador en la región latinoamericana y alrededor del mundo en el último año y medio, casi 2 años, ha sido la imposición de un régimen de excepción para controlar el problema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, que era un problema que venía azotando a El Salvador en las últimas 3 décadas. Eso es innegable. Y la solución, que hoy, por cierto, los medios le denominan el modelo Bukele, la solución de Nayib Bukele ha sido la imposición de este régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que esencialmente ha puesto a 73,000 personas en prisión. Esto es más o menos un 1% de la población salvadoreña. Se calcula que alrededor, los estimados varían, pero se calcula que podría haber alrededor de 25,000, 30,000 personas que no están vinculadas con pandillas, que han sido capturadas de forma completamente arbitraria. En todos los casos hay también organizaciones de derechos humanos que señalan que precisamente por la naturaleza del régimen de excepción, de suspensión de garantías constitucionales, en realidad las 73,000 personas que están en prisión han sido capturadas de forma arbitraria e ilegítima. Esta ha sido, digamos, la punta de lanza de la estrategia. Pero atrás del modelo Bukele hay otros componentes que creo que son interesantes para la región y que parecen olvidarse en esta discusión. El modelo Bukele de seguridad no funciona si no es en un entorno autoritario. Se requiere, para que funcione, que no haya contrapesos institucionales, que la justicia no opere en determinado país para revisar las decisiones que están
pues tomando las autoridades policiales, militares e incluso judiciales. Se requiere además un control completamente discrecional de los recursos del Estado, sin ningún tipo de rendición de cuentas o transparencia gubernamental. Y se requiere además un aparato de publicidad y propaganda gubernamental para sobredimensionar los logros en seguridad. Creo que ha resonado bastante en la región como durante el gobierno de Bukele ha habido periodos donde no ha habido un solo homicidio en El Salvador. Gracias, se alega, al proyecto o al modelo Bukele de seguridad ciudadana. Sin embargo, en El Salvador no tenemos ninguna manera de comprobarlo, porque no hay transparencia pública ni siquiera sobre el número de personas asesinadas en El Salvador diariamente o mensualmente. El Estado no rinde cuentas ni siquiera de esa información tan elemental para poder comprobar la efectividad de sus políticas públicas en materia de seguridad. A eso hay que agregarle que el modelo Bukele de seguridad ciudadana es un modelo, como digo, de seguridad sin garantías, sin derecho, está basado inicialmente en un acuerdo al margen de la ley de la Constitución del gobierno de Bukele con las cabecillas de las pandillas principales en El Salvador. Y eso está ya bastante documentado, pueden buscarlo en línea, como la reducción drástica de homicidios al inicio del gobierno de Bukele arranca esencialmente por un acuerdo con las pandillas principales en El Salvador a cambio, entre otras cosas, de apoyo electoral, privilegios en las prisiones, protección para sus cabecillas y que esto se ha ido, digamos, documentando gradualmente por el periodismo de investigación. En definitiva, un elemento que tú mencionas y que ha sido clave en la manera de presentar este tipo de conducta es su habilidad para comunicar o para manejar los medios de comunicación, ya sea redes sociales o los medios hegemónicos. Y allí tú mencionas que en realidad es un maestro de la propaganda y la desinformación y trata de vender esto como un gran éxito cuando tiene todas estas asignaturas pendientes al mismo tiempo. Absolutamente. Está bastante documentado que incluso el aparato de propaganda del gobierno de Bukele trasciende las fronteras nacionales. Hay un estudio reciente, una parte de eso se publicó también en una nota de Reuters ya hace algunos meses, cómo el aparato de propaganda, particularmente en redes sociales, tiene también destinatarios en República Dominicana, Guatemala, Honduras, Colombia e incluso en Europa. Es decir, la desinformación de este gobierno es tan potente que trasciende las fronteras nacionales. Y sobre la base de esa desinformación es que la percepción internacional de Bukele es de un gobierno exitoso que ha sido capaz de controlar el problema de la inseguridad, que lo ha hecho además innovando en métodos policiales y de políticas públicas, lo cual es una absoluta y completa mentira. Como repito, el inicio de la política de seguridad de Bukele está fundado en un pacto al margen de la ley con los cabecillas de las principales pandillas de este país. Cuando ese pacto con las pandillas se cae, se rompe ese pacto, entonces Bukele recurre a la represión por la vía del régimen de excepción, mete en prisión a casi un 1% de la población. Podrán entender, creo yo, muy fácilmente que con ese número de personas en prisión, el margen de error es gigantesco. Y sobre esa base, estamos ya en 21 meses de suspensión de garantías constitucionales. Ese ya no es un régimen de excepción, es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. Y es en ese contexto en que ahora, por supuesto, estamos por llegar a las elecciones de 2024, en febrero de 2024, en que esencialmente los salvadoreños irán a votar en el contexto de un régimen de excepción.
Tú mencionas de que él ha decapitado la institucionalidad. Cuéntanos en qué frentes esa decapitación ha estado teniendo lugar. El primer golpe fue a la justicia constitucional. El 1 de mayo de 2021 comienza el periodo legislativo de la supermayoría del partido de Bukele, y ese mismo día la primera decisión de esa asamblea legislativa recién electa es decapitar a la Sala de lo Constitucional, nuestro Tribunal de la Constitución en El Salvador, y además al fiscal general de la República, que no es elegido en El Salvador por el presidente, sino es elegido por la Asamblea Legislativa. Los destituyen tanto a la sala como al fiscal al margen de la Constitución y los reemplazan en ese mismo acto con pues personas leales al gobierno de Bukele. Esas personas siguen usurpando, de hecho, el máximo tribunal constitucional en El Salvador. A partir de eso desaparece, por supuesto, la independencia judicial, pero aún después de eso Bukele retira forzosamente a un tercio de los jueces, los obliga a retirarse. Eso, por supuesto, significa un control sobre los jueces que permanecen en la judicatura, elimina todos los controles intraorgánicos de transparencia y rendición de cuentas, Contraloría de la República, la Corte de Cuentas en nuestro caso, las instituciones que tienen que ver con la transparencia y con la ética pública están completamente alineadas con el gobierno de Bukele, con lo cual a partir de mayo esencialmente el Ejecutivo controla el Legislativo, que es nada más un pasapapeles del Ejecutivo esencialmente, porque hay una supermayoría del gobierno del partido de Bukele, el Judicial y absolutamente todas las instituciones de control orgánico e interorgánico en El Salvador. A eso hay que agregarle que además desde el inicio de su gobierno Bukele ha sido hostil con la prensa independiente, ha cerrado los espacios de información para la prensa independiente, hay incluso una política de no recibir a los medios que le son incómodos. Bukele no ha dado una entrevista a medios nacionales esencialmente desde el inicio de su gobierno, lo ha dado nada más a algunos medios internacionales y también a youtubers y otros generadores de contenido en línea, pero nunca ha dado una entrevista de prensa a medios independientes en El Salvador. Además de eso, estigmatiza continuamente el rol de la prensa independiente y de la sociedad civil, de la que también yo provengo, llamándonos traidores de la patria, diciendo que estamos a sueldo de intereses oscuros internacionales, esencialmente cerrando el espacio cívico, cerrando la posibilidad de control por la vía de la prensa independiente y además atacando esencialmente desde hace ya, yo diría, 4 años, a toda competencia electoral. Diariamente los medios de publicidad del gobierno publican artículos descalificando a toda la competencia electoral, con lo cual es imposible, digamos, no entender que hay también un cierre del espacio de participación política en El Salvador. José, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Marinero directamente desde Salvador sobre los 4 años del presidente Nayib Bukele. José es catedrático universitario, abogado y también especialista en políticas públicas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con José Marinero directamente desde San Salvador sobre los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. José es un catedrático universitario, abogado y además especialista en políticas públicas. José, ¿cómo es o ha sido la relación del presidente Bukele con Estados Unidos?
Bueno, la relación con Estados Unidos, yo diría que ha sufrido un poco de esquizofrenia, en el sentido de que la relación comienza inicialmente muy armónica, con incluso Estados Unidos auspiciando la cooperación con el gobierno de Bukele. En el momento en que Estados Unidos empieza a hablar sobre democracia, cuando ya era muy patente el retroceso democrático y las prácticas autoritarias del gobierno de Bukele, este comienza entonces a descalificar al gobierno de Estados Unidos. Y particularmente sus ataques van enfilados hacia la administración de Biden y a los demócratas. Eh, Está documentado que Bukele ha invertido millones de dólares de dólares de los salvadoreños en cabildeo en Estados Unidos con el Congreso y con el Ejecutivo. Y buena parte de ese dinero lo ha hecho para mantener una relación con el Partido Republicano en Estados Unidos. Yo creo que hay una apuesta del gobierno de Bukele por el retorno de Donald Trump en la siguiente elección en Estados Unidos. Un gobierno, digamos, que quizás le era más favorable en términos de su lectura política y de su enfoque autoritario en El Salvador. La relación ha mejorado recientemente, en los últimos meses. No es una relación que hable sobre los grandes temas de la democracia, sobre la independencia. Es una relación que está fundada esencialmente, como es natural, en los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, que tienen que ver con la migración, el combate contra el narcotráfico. Y eso ha permitido, digamos, que al menos en apariencia, la relación haya mejorado con el gobierno de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta, Jorge, que casi 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. Nuestra diáspora en Estados Unidos es muy grande y en términos relativos incluso más. Recuerda que aquí en El Salvador somos apenas 7 millones y si hay allá pues 2 millones de salvadoreños, significa que hay una parte importante de salvadoreños viviendo fuera en Estados Unidos. Además de eso, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ha sido además nuestro principal cooperante. La ayuda de Estados Unidos ha impactado positivamente en muchísimas áreas económicas, sociales, e incluso también algunas de promoción democrática, de la transparencia, de la rendición de cuenta gubernamental. Toda esa parte que tiene que ver con democracia, que suena política, digamos que es la parte complicada de la relación de El Salvador con Estados Unidos. Tomen en cuenta además que Bukele coquetea permanentemente con China, coquetea permanentemente con regímenes autoritarios. El gobierno de Bukele se ha abstenido de condenar la invasión a Ucrania por parte de Rusia, por ejemplo, que es una anomalía completamente en la región. Hace apenas 2 o 3 meses, el embajador ruso en la región publicó en el periódico de propaganda gubernamental salvadoreño una columna atacando a la Unión Europea, a Estados Unidos y, por supuesto, esos valores democráticos que el Occidente intenta imponer en los países del resto del mundo. Ese es el tipo de relación, ese coqueteo, digamos, con la comunidad de países no democráticos creo que es natural y comprensible en la medida en que el talante autoritario de Bukele lo ha aislado de la comunidad de países democráticos. Eh, Hace también lo mismo en la OEA con la condena a Nicaragua, se abstiene. Recientemente, hace 2 días, se acaba de abstener del pronunciamiento que ha hecho la OEA en el caso de Guatemala. Es el único país que se abstuvo. Hubo un país que votó en contra, que fue Guatemala, en una declaración en que el Consejo Permanente de la OEA estaba pidiendo la transición pacífica del poder en Guatemala, y el único país que se abstuvo fue El Salvador. Ese es un patrón que viene siguiendo en el caso de Guatemala, en el caso de Nicaragua, en el caso de Ucrania. Y eso te puede decir muchísimo sobre la naturaleza del proyecto autoritario de Bukele. Y ya habla Bukele
además de que supuestamente saltaría, digamos, toda la constitucionalidad para presentarse a la reelección, ¿qué serían sus planes si es reelecto en febrero? ¿Más de lo mismo? Sí, todo indica, no hay ninguna evidencia en contra, todo indica que lo que viene de reelegirse Bukele, que en este momento parece el escenario más probable, es que lo que veremos es la profundización de este modelo. Y el modelo esencialmente es la restricción de derechos, la concentración y perpetuación en el poder, la resistencia como política pública frente a la transparencia y rendición de cuentas gubernamental y la improvisación continua. Yo creo que ese es un tema que poco se habla sobre el modelo de Bukele. El modelo Bukele no trabaja sobre la base de políticas públicas, no está pensando en largo plazo, salvo en aquello que tiene que ver con el control del aparato público. Pero no hay, digamos, el desarrollo de políticas públicas de educación o de salud pensando en el largo plazo. Lo que hay es una cultura de proyectismo, de crear pequeños proyectos que sean visibles, que se puedan vender muy fácilmente a la gente, que se presenten como logros rápidos. Ese es el enfoque, digamos, efectivista de un gobierno autoritario como el de Bukele. Yo creo que ese es justamente el gran peligro de lo que viene y el gran desafío para el país. Y es que el autoritarismo al final se convierte en el gran obstáculo para el desarrollo humano, para el obstáculo para el desarrollo social y económico de los países. Concentrados como están en perpetuarse en el poder, obviamente no están pensando en los desafíos que enfrentan todos los días los salvadoreños en materia económica, en materia de educación, de salud pública. Y eso es lo que viene, creo yo, me temo, después de febrero. Eh, lo que creo que además viene es que habrá un cambio de las reglas definitivas, un cambio definitivo de las reglas electorales y manipulará las reglas para permitir la reelección indefinida. Tomen en cuenta que la constitución vigente en El Salvador en este momento prohíbe en 6 disposiciones distintas la reelección constitucional. Lo que ha pasado es que la Corte Constitucional impuesta por Bukele forzó una interpretación para permitirle reelegirse de forma continua. Lo que me temo pasará es que ya sea mediante una interpretación de esa misma Corte, de esa misma sala, o mediante un cambio de la Constitución, un cambio que sería prohibido además porque eso pertenece a unas cláusulas que no se pueden tocar, Bukele abrirá la puerta a la reelección indefinida. Este es un proyecto que tiene una aspiración de atornillarse en el poder. Viéndolo desde afuera, vemos, por ejemplo, en el caso del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, en donde en toda su campaña él fue lapidario en presentar una opción y tú te acuerdas que el símbolo era la motosierra en donde quería terminar con todo lo existente, con toda la casta política, pero ¿cómo es que llega entonces Bukele a ser el personaje que es hoy? En su campaña para llegar a la presidencia, él se planteó de una manera así de drástico que iba a terminar siendo, como tú has calificado, en la más reciente dictadura de la región, o hubo un cambio sobre la marcha? El discurso electoral de Bukele aprovecha un fermento que digamos, convertía a El Salvador ya en 2018 en el país que estaba más dispuesto a experimentar con regímenes autoritarios. Lo decían las encuestas de opinión regionales. El Salvador era el país que estaba más desencantado con su democracia y además que estaba más dispuesto a coquetear con un régimen autoritario. Entonces Bukele llega con un discurso de renovación, llega con un discurso anticorrupción, con un discurso que va a poner fin a los 30 años de gobiernos de izquierda y de derecha que habían estado en El Salvador previamente. Ese discurso en realidad hay que contrastarlo con cómo se ha comportado
Y los hechos lo que dicen es que la promesa de anticorrupción, que fue una de sus principales banderas de campaña, era una completa mentira. En realidad lo que ha pasado es que hay docenas de funcionarios del gobierno de Bukele señalados por corrupción, que están siendo protegidos por el propio gobierno de Bukele, siguen en sus puestos, algunos de ellos han sido incluidos en listas internacionales por el gobierno de Estados Unidos, acusados de actos graves de corrupción o por socavar la democracia, y sin embargo siguen ocupando los puestos que Bukele les asignó inicialmente. Bukele además puso fin de forma prematura a la Comisión Internacional contra la Impunidad que se había iniciado en El Salvador con el apoyo de la OEA y que estaba investigando precisamente casos de corrupción del gobierno de Bukele durante la pandemia. Cuando eso pareció que se puso serio, entonces Bukele expulsó a las CICIES de El Salvador. Así que yo te diría que no, que esos discursos populistas, exacerbados, de renovación, hay que siempre confrontarlos con la realidad. Y lo que dice la experiencia de El Salvador es que es muy fácil prometer, es muchísimo más difícil cumplir. Y en el caso del gobierno de Bukele, sobre todo cuando no hubo nunca una intención de cumplirlos. José Marinero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Jorge.